Como que todos ustedes la conocen, es una espléndida entrevistadora, espléndida escritora de libros, ahora convertida en una editora que, como vemos, con una gran capacidad de convocatoria y que veo que está apapachando mucho a su autora, cosa que se debe agradecer porque normalmente los editores no lo hacen. Me pregunté mientras leía el libro cómo este libro encontró a Silvia Cherem cuando esta no es su historia, su parte de su historia judía. Ojalá después nos lo pueda contar. Lo que pasa es que empecé a entender lo que pasó cuando empecé a leer el libro. Debo decir, sin más preámbulos, se lo dije hace un minuto a Chila, la acabo de conocer aquí, que Jirones de Silencio me encantó y me conmovió. Por la manera como relata las cosas, por la prosa intensa y a la vez muy dulce, por la forma en que arma los capítulos, por lo que cuenta, que es al mismo tiempo difícil y heroico, y hasta por los epígrafes. Pero también debo decirlo, porque esto no lo dijeron mis compañeros de mesa, porque me vi retratada en él, porque lo podía haber escrito yo, me hubiera gustado escribirlo yo, de tan parecidos que son los recuerdos y las vivencias. Solo que yo no lo escribí. Y no lo escribí porque nunca me había percatado, porque no me había sucedido jamás lo que le sucedió a Cecilia Kung. Que uno se puede obsesionar de esta manera con el pasado de nuestros padres y abuelos. Que se pueden dedicar años de la vida a rastrear, a buscar en el pasado, a hacerse preguntas sobre él, a buscar respuestas entre personas, objetos, lugares, memorias, recuerdos. También mi familia es de Lituania y de Polonia como la de Cecilia. También mi familia perdió a todos los suyos, que son los míos, en el Holocausto. También en mi casa estuvieron guardadas las viejas fotografías de color sepia. También yo y mis hermanos llevamos los nombres de los abuelos y tíos desconocidos. Y sin embargo, yo me conformé con lo que buenamente quisieron contarme mis abuelos, que si había un molino, que si unos jóvenes le jalaron las barbas al Zeide, que si la tristeza se instaló en ellos para siempre, el día que cruzaron por última vez el puente que los separó, también para siempre, de los suyos, que si la llegada a Veracruz había sido un shock. Yo me conformé también con lo que aprendí en la escuela sobre la vida judía en la vieja Europa, que según yo conocía muy bien, hasta que Chila me mostró que no es cierto, que me falta muchísimo por saber. Simplemente menciona lugares y modos de vida que no se parecen en nada a los que yo leí en los libros o escuché en los relatos de mis maestros. Y no solo me conformé, muchas veces hasta me pareció excesiva la insistencia en machacarnos los pogroms en Rusia y el Holocausto. De hecho, cuando estaba leyendo el libro me pregunté a qué silencios se refería la autora, porque para mí, según yo, tal cosa no existía. No crecimos sin historia ni sin duelo, al contrario, solo se hablaba de eso. Solo eso nos decían y reiteraban hasta la saciedad, el pasado, algo muy judío que además yo heredé, la parte fea de ese pasado por encima de la parte bonita, las persecuciones contadas 1000 veces más que el calor de hogar en las fiestas. Cuando en el libro de Chila aparecen paseos y diversiones de su familia en Palanga, en Polonia, yo me quedo fría. Esa no es la versión que a mí me dieron, tampoco es la versión que el cine de Hollywood me reiteró, donde todo era siempre triste, difícil y pobre. Tal vez por eso, al contrario de Chila, nunca pensé que había vacíos y silencios, y nunca quise ir como ella y sus hermanos a la peregrinación en busca de mis raíces. Yo cerré esa puerta. Escribo sobre México, y de aquello solo conservo guardadito dentro de mí un odio que se convirtió en 2 promesas que he cumplido. Jamás pisaré Polonia y detesto todo lo alemán. Decisiones que, por cierto, mi padre deploraba y pasó la vida entera tratando de convencerme de que eran equivocadas y hasta estúpidas. Pero ahora con este libro el panorama se me alteró. Gracias al enorme esfuerzo de Chila por atar cabos, por sacarle los recuerdos a la mamá, al papá, al arcón de los objetos y las fotografías,
Con ese su oído de niña y de jovencita, atenta a las conversaciones en la panadería y en el mercado, con razón es una cuentacuentos, porque ha sido siempre una escucha historias. Todo se me trastocó. El libro es un relato también de la adaptación a México de los inmigrantes, de las calles del centro de la ciudad y los cajones de ropa, y luego del paso a las colonias y a las tiendas, de la asistencia de todos nosotros al colegio israelita y de las festividades en familia, de la relación con los no judíos, de las vacaciones que en esos tiempos eran a fin de año, y hasta de los engaños de socios y amigos y la pérdida de todo. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre su historia y la mía. En su relato predominan la vieja Europa y el dolor, mientras que en el mío, mis padres hicieron prevalecer el del nacimiento de Israel y el del sionismo. Conocí a los Tzung, como los llamábamos cuando éramos niños, hace muchos años, no a Chila, no a Sara. De Sara ni siquiera sabía que existía hasta que leí el libro. Pero sí a Jacobo, que era de mi grupo de amigos adolescentes, supongo que está por aquí. A Lina, que en mi recuerdo era una niña hiperactiva, hipertraviesa, que se casó con el hermano de una compañera de escuela y que fue amiga de mi hermana. Y a Paloma, a quien estuve a punto de dirigirle su tesis, si no hubiera sido porque mi eterna desesperación por ganarle tiempo al tiempo que tiene el día me lo impidió. Pero a la que siempre he admirado por su involucramiento en todo lo que tiene que ver con la cultura judía. Incluso recuerdo a su mamá. La conocí alguna vez que la amistad con el hijo me llevó a su casa, pero como joven que era, la vi igual que a todas las otras mamás. Nada que ver con la mirada que tiene su hija sobre ella, porque en este libro Cecilia la hace crecer y crecer a cada página. Tendrán ustedes que perdonarme si al hablar del libro de Cecilia Kung hablo de mí, pero es que todo se parece tanto, y tanto me removieron y conmovieron sus páginas, que hubo un momento en que ya no sabía si leía la historia de ella o la mía. Esto sin duda habla de ella como escritora, no habla de mí. Habla de su escritura porque, en mi opinión, nada le puede pasar mejor a un escritor que involucrar de esa manera al lector y llevarlo a convertirse en uno de sus personajes. Varias veces durante la lectura me pregunté a quién le hablaba Chila, porque eso de explicarnos las costumbres y las fiestas, de traducir las palabras del yiddish, seguramente es porque pensaba en lectores no judíos, y me pregunté si los tendría y qué les podría decir. Aquí Paco y Bárbara lo han dicho. Bárbara además es también hija de inmigrantes, y eso significa algo en común. Y me pregunté también varias veces durante la lectura, ¿por qué la necesidad de la autora de endilgarnos también la mirada un poco turística sobre México, ese al que ve lleno de colores, olores, sensaciones y nombres prehispánicos? Luego me di cuenta que esto no era para nosotros los lectores, sino para ella, la hija de inmigrantes, los hijos de inmigrantes, que queremos ser más mexicanos que los mexicanos y pertenecer. Me acordé también varias veces durante la lectura de mi amiga María Luisa Puga, la mujer que empujó a Chile a escribir este libro, lo que hoy no solo ella tiene que agradecer, sino nosotros también. Crecí escuchando que los judíos somos el pueblo del libro. Crecí con el mantra, no olvidarás. Chila Kung hace honor a estas dos afirmaciones en un libro bello y conmovedor que además demuestra, como dijo Freud, que la curación se da por la palabra. Gracias por